Doctora Verónica Aguirre, su representante, para conversar de los diferentes temas que acontecen. Primero que nada, muy buenos días, doctora Aguirre. Usted está en la hora clave de la W. Buenos días, Juan Fernando. Buenos días, Yamil. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar en W Radio informando las actuaciones que tiene la Defensoría del Pueblo en los últimos días. En cuanto a que no nos brinde el café, pues nosotros le haremos llegar una tacita de café. Tomamos juntos, pero muy agradecida por el espacio que se me brinda. Doctora, en los últimos días se ha venido dando seguimiento a algunos temas, entre ellos, sin duda, a las demandas que la Defensoría del Pueblo ha patrocinado y ha venido monitoreando. Para ser más concreto, refiriéndonos a la defensa del artesano, ¿cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo y qué se espera luego de que ésta llegara ya a una sentencia? Juan Fernando, debo indicarle a la ciudadanía que en el fin de las competencias de la Defensoría del Pueblo, se realizó una mesa de trabajo el día miércoles anterior con el gremio de la Federación Nacional de la Junta de Artesanos, estableciéndose lo siguiente. Había una sentencia constitucional a través de una acción de protección que había planteado la Junta Nacional y algunos directivos de la Junta Nacional de Artesanos. En aquella resolución y en aquella sentencia constitucional se había manifestado que se tiene que llegar al proceso eleccionario hasta la finalización del mismo. Sin embargo, aquella sentencia fue dada en el año 2016 y desde el año 2016 hasta el día miércoles no se había logrado tener una fecha definitiva para que se proceda a la elección democrática como tiene el derecho el gremio de artesanos. En una reunión oficiosa acordamos y llegamos a la mediación que tenía la directiva que está en funciones de encargada, tenía 120 días contados desde el día miércoles de esta semana para que se proceda a la elección democrática ya, dando cumplimiento a la sentencia constitucional. Ayer conversaba con el gremio de artesanos que me invitaron y estuve presente y ellos manifestaban que se encuentran absolutamente conformes, que es una lucha de más de 4 años, donde al fin se logra tener un viso de claridad sobre una sentencia constitucional, Juan Fernando, que debió haber sido cumplida inmediatamente. Parece que hay un problema serio con esto del cumplimiento de las sentencias constitucionales a nivel país. Juan Fernando, dentro de este proceso tengo que indicar que a modo de ver de esta delegada se le induce a un error al juzgador. Y el juzgador lo que hace es decir, se ha cumplido con la sentencia en su totalidad, archívese la causa. Entonces, en base a aquella razón sentada por el secretario del despacho y de la providencia dada por el juez, es que se lleva al archivo de la causa cuando en realidad la sentencia constitucional no se había cumplido en su totalidad. ¿Se conoce de algún tipo de perjuicio que haya acarreado justamente que no se cumpla esta sentencia durante estos últimos meses? ¿Hay algún reclamo que se haya puesto en firme a la Defensoría del Pueblo para que se dé tratamiento a la misma? Estimado Yamil, la ingeniera Piedad Soto ha manifestado mediante una petición en la Defensoría del Pueblo que el derecho a ser elegidos y elegir fue vulnerado durante estos 4 años, quizás un poco más, por parte de la directiva que en ese momento se encontraba en funciones y ahora posterior al encargo. Nosotros no somos competentes dentro del área civil ni dentro del área penal. Lo que haremos es dejar expedita la vía para que los artesanos que se creyeren perjudicados puedan reclamar en la vía civil o en la vía penal inclusive. La Defensoría del Pueblo ha patrocinado y ha estado dando seguimiento a varios procesos que a lo largo y ancho de la Zonal 6 se han emplazado, con usted a la cabeza. En lo que tiene que ver a Cuenca, ¿cómo acaba este capítulo o sigue abierto? Hablando nuevamente y refiriéndonos al seguimiento a los procesos para que se cierren ciertos capítulos. Juan Fernando, tenemos algunos procesos que estamos en vigilancia. Por ejemplo, ayer el tema del denominado caso El Mangajo, que estamos en una veeduría haciendo que se cumpla el debido proceso. En este caso en específico, hay que indicar, creo que es de conocimiento de la ciudadanía y de la provincia. Ayer estuvo la fiscal general de la Nación, mantuvimos una... Llegó de sorpresa, dijo ella. Así es, llegó de sorpresa para verificar
cuál era el estado del trámite, cómo se estaba llevando por parte de la Fiscalía el proceso, y quería saber en realidad las actuaciones tanto del fiscal provincial encargado como de la fiscal asignada en la causa, que había un tema de un trámite administrativo que se le disponía que se traslade a Ponce Enríquez, pese a haber sido la fiscal que llegó a concluir uno de los casos del denominado caso El Mangajo. En esas competencias, entiendo yo, vino la doctora Salazar con toda la atribución que le compete, pues, y hay que decirlo frontalmente, dio una lección a quienes actuaron incorrectamente sobre cuál es el debido proceso y cómo se debe, valga la redundancia, proceder en temas tan importantes, en juicios tan importantes, que tienen una connotación social importantísima, no solo a nivel ciudad, a nivel provincia, sino a nivel país. ¿Cómo ve usted como defensora del pueblo las declaraciones de la madre de Juan Andrés B., alias del Mangajo, que se han venido distribuyendo a través de las redes sociales, donde aparentemente busca amedrentar a Valery Rojas? Juan Fernando, nosotros el día de ayer hemos hecho un rechazo, Yamil, sobre las declaraciones dadas sobre la señora madre de Juan Andrés B. No se puede permitir ese tipo de cosas, y menos aún creo que deberíamos difundirlas. La señora debe ser investigada. Esto para mí es una intimidación absolutamente clara, y más allá de eso, una posible intimidación, por supuesto, y más allá de eso es el tratar de intimidar y el tratar de dar burla a una autoridad como es la fiscal Valery Rojas. Nosotros rechazamos esas actitudes y nos unimos, por supuesto, a la lucha que está encaminada la doctora Salazar y, por supuesto, el actuar que ha tenido la doctora Rojas dentro de este proceso. Los diarios de hoy destacan que hay algo extraño en este proceso y, sobre todo, que hay algo que podría estar detrás de la falta de la audiencia porque fallida. Tenía que convocarse justamente para ayer en la tarde. Sin embargo, ¿qué tipo de tratamiento se le está dando desde la Defensoría del Pueblo a este caso para que el resto de casos que han sido ventilados en estos días también, por ejemplo, un plantón en el Centro Histórico de Cuenca el pasado miércoles, para que se pueda cumplir una sentencia y que esto también pueda ayudar para que se ejemplifique y que otros casos también tengan la celeridad que se necesita para que tengan una sentencia y no se queden ahí en el limbo, como ha sabido pasar en muchos casos? Estimado Yamil, en este caso en concreto nosotros estamos velando el debido proceso, hemos estado presentes dentro de las diligencias, dentro del expediente, y el día de ayer hemos puesto un oficio solicitando que de manera urgente se establezca la fecha para la nueva audiencia en estrados que debe darse en un tema de apelación. La sentencia como tal, en este caso, Yamil, está cumpliéndose ya con la pena que se le dio privativa de libertad a Juan Andrés B., entiendo él está en un centro de rehabilitación del país. En cuanto a los otros casos, pues tenemos que recordar que la Defensoría del Pueblo es la magistratura de la persuasión, y a través de ello estamos todos los días en campo, todos los días en la función judicial, recordándoles a los funcionarios judiciales que estamos velando el debido proceso, pidiendo celeridad en los casos, y hay que reconocerlo. De un tiempo atrás, la función judicial viene dando notas de que está despachando dentro de los tiempos concedidos. Esperemos que el caso del Mangajo no sea ajeno a esta realidad y se convoque de manera inmediata, lo antes posible, para que se realice la audiencia en estrados. También sabemos de que ha apelado el ex vicealcalde, esto en el mismo marco de el seguimiento a los procesos, a lo que fue la sentencia constitucional donde se ordenó se elija entre las dos concejales mujeres para ocupar el segundo cargo, o en este defecto la vicealcaldía de Cuenca. Doctora Aguirre, después de que se apelara, ustedes han sido ya notificados de esta apelación, basado en qué se ha apelado y precisamente cuál sería la posición de aquí en más de la Defensoría del Pueblo sobre este tema. Juan Fernando, sí se realizó la apelación dentro del término correspondiente, no únicamente por el concejal Burbano, sino por dos concejales más. Me parece que es el concejal Morales y me parece también que es el concejal Ledesma. Ya. Aquellos tres concejales realizaron la apelación. Sin embargo, no deja de llamarnos la atención. Respetamos
como los que más, el derecho que tiene el concejal Burbano y el resto del Consejo Edilicio, pero no deja de llamarnos la atención que sea la persona que emocionó a Marisol Peñalosa el día que hubo la elección y el cumplimiento de sentencia, entre comillas, de manera obligada, porque hay que decirlo así, el Consejo Edilicio se convocó o tenía la sesión ordinaria y pidió que dentro del orden del día se trate esta sentencia. Pero ¿a raíz de qué está esto, Juan Fernando? Hay que decir a la ciudadanía, esto fue a raíz de una providencia del juez Guerrero, donde indicó que de manera inmediata debe cumplirse la sentencia bajo prevenciones de ley y que no había nada que aclarar. Entonces, la postura del Consejo Edilicio ratifica la postura que tiene la Defensoría del Pueblo, valga la redundancia. Y es decir, no necesitaban una aclaración, una ampliación a la sentencia para haber llevado a cabo la resolución y haber cumplido la sentencia constitucional, según indica el artículo 162 del Código Orgánico de Garantías Jurisdiccionales. ¿En qué fundamenta, perdón, doctora Aguirre, que le interrumpa, en qué fundamenta la apelación? Porque no únicamente se apela por apelar, hay que apelar en derecho, es decir, diciendo por qué y basado en qué. Juan Fernando, la apelación básicamente toca dos puntos. El primero, que se cumplió el derecho de paridad, indicando que se emocionó a las concejales en la primera sesión del Cabildo y que con ello estaba cumplido la verificación o el dar la conversación o el manejar el tema del artículo 317 del COTAD, que exigía que se tome en cuenta el principio de paridad y el principio de género. Es en el primer elemento. Y el segundo que los concejales apelan es que la sentencia no está clara y que se está vulnerando el derecho democrático de ellos al elegir a un vicealcalde o a la vicealcaldesa que ellos consideren dentro del seno del Consejo. Aquellas dos, las situaciones fundamentalmente dentro de la apelación. A raíz de la acción de protección que se presentó acá en la ciudad, se tomó como ejemplo en otros cantones. ¿En cuántos de ellos se ha logrado un resultado y qué tipo de acciones se están siguiendo actualmente en los procesos que se ha tomado en consideración? Mi querido Yamil, están más o menos 13 provincias, no le podría dar el dato exacto. A nivel nacional. 13 cantones a nivel nacional, porque el día de ayer tuvimos 2 vicealcaldías ganadas y realmente llegué muy tarde a casa y no pude verificar cuáles eran los cantones. En ese dato sí le voy a ser un poco imprecisa, pero sí se ha replicado el modelo, hemos tenido acciones y datos, actuaciones de vicealcaldes realmente donde demuestran una decencia política que la llamamos en la Defensoría del Pueblo, por ejemplo en San Cristóbal, en Santa Isabel, en Galápagos. Lo propio se hizo ayer, me parece que en Puerto Viejo, y se está dando un tema en la Troncal el día de mañana. Entonces hay que reconocer aquello y saber que dentro del seno del Consejo, a través de una gestión oficiosa de la Defensoría del Pueblo, ellos acataron la norma del 317 con la Constitución, los tratados internacionales, y el vicealcalde, que en este momento era el designado en los diferentes cantones de los que les indico, renunció para dar paso al derecho de paridad. Entonces, más o menos estamos hablando de 13 cantones donde hemos ganado acciones de protección y 3 lugares, 3 cantones que no hemos ganado la acción de protección por diferentes circunstancias. Las mismas se encuentran en apelación y tendremos que esperar cómo se resuelve aquello. Son las 7:35, conversamos con la doctora Verónica Aguirre, defensora del pueblo, Zonal 6. Finalmente, doctora Aguirre, esto en Cuenca llegó incluso a instancias penales cuando se hiciera la respectiva denuncia ante la Fiscalía Provincial por el no cumplimiento oportuno de una orden jurisdiccional. ¿Se ha reconocido ya la denuncia por parte de la Defensoría del Pueblo en sus veces de el doctor o el director nacional, en este caso Freddy, se me está escapando, Carrión, sí, casi le cambio de apellido, lo cual no convenía, y al mismo tiempo se ha rendido versión, se les ha llamado a rendir versión sobre su denuncia? Juan Fernando, únicamente una aclaración. La Defensoría del Pueblo, en la persona del Defensor Nacional, no presenta una denuncia. Lo que presenta es un oficio poniendo en conocimiento el desacato, el incumplimiento de la sentencia constitucional. Esto ante la
Fiscalía. Así es, al fiscal provincial. Por lo tanto, no hubo un reconocimiento de firma, sino únicamente la versión dada el día lunes en horas de la mañana por el Defensor Nacional, donde él ratificó que efectivamente pasaron más de 20 días para que el cuerpo edilicio dé cumplimiento a lo que se ordenó en sentencia. ¿La queja ante la Corte Constitucional en qué queda? Juan Fernando, está la queja presentada en la Corte Constitucional. Nosotros no hemos tenido pronunciamiento alguno, mas sin embargo habrá que decirle a la ciudadanía que la audiencia en estrados está fijada para el próximo día viernes a las 8:30 de la mañana, a las 10 de la mañana en la sala civil, en la sala mercantil civil de la Corte Provincial de la SUAY. Ok, próximo viernes 20 de septiembre, 8:30, será la audiencia de apelación. 10:30, Juan 10:30, Fernando, perdóneme, sí. 10:30. 10:30, la audiencia de apelación sobre el caso de la vicealcaldía, el tema que precisamente nos mantuvo en vilo más de 90 días, que casi pudiéramos citar una canción como me encanta a veces parafrasear. ¿Es merengue o no es merengue? Terminó por serlo, terminó por acatarse una decisión que tenía, según la misma Constitución, que hacerse ni bien se notificaba. Eso dice la ley. Ahora que por ahí encontraron, según ellos, un camino intermedio, veremos si funcionó o no funcionó y finalmente cómo queda. Gracias, doctor Aguirre. A usted, Juan Fernando, un abrazo, Yamil, gracias por la oportunidad. Amigos oyentes, ha sido la doctora Verónica Aguirre, defensora del pueblo, Zonal 6 en la hora clave de la W. De regreso, aún tenemos más información, también estaremos tocando supuestas presiones que se ejercerían a los jueces de la Corte Constitucional, según denunció el día de ayer el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, para que se falle en contra